Entonces, Efesios capítulo 3, verso 14 al 21, particularmente el 20, pero para ver el contexto completo del 14 al 21, y después hay una expresión en Job, una línea, pero desde el 42, del 1 al 6, para llegar a una línea de acuerdo. Dice esta carta, porque es una carta que Pablo escribe, les llamamos libros, realmente son cartas que Pablo escribe, San Pablo escribe a la iglesia o las iglesias de la época. Normalmente puedes ubicarlas por el nombre, llevan el nombre de la ciudad. Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, eran ciudades de la época del momento, y bueno, el nombre de la iglesia en Galacia, o el nombre de la iglesia en Éfeso, o el nombre de la iglesia en Corinto, eran cartas que se escribe a la iglesia, y bueno, es palabra de Dios y sigue con cierta vigencia. La palabra de Dios no tiene esa caducidad. Bueno, dice en esta carta, en esta porción de esta carta, dice: por esta causa doblo mis rodillas, Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16, para que nos dé, podemos decir el día de hoy, para que recibamos conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, ¿sí? Para que el Señor Jesús, a través de su Espíritu, viva en nosotros, en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Verso 19, y de conocer a Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Verso 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Ahí está. Dice la expresión: ser fortalecidos, tener pleno conocimiento, porque el conocimiento puede ser parcial, y dice la expresión: a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si me permiten parafrasearlo, Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o entender. La capacidad de Dios es más grande, es más amplia de lo que yo puedo entender o comprender. Más de lo que yo pueda pedir. Yo pudiera hacer una lista, 3, 4, 5, 10 cosas, bien, pero de alguna forma esa lista es limitada, ¿sí? Porque la lista va a estar inspirada, lo que yo pueda pedir va a estar inspirado por mi necesidad, por mi cultura, por mi humor. En más, dependiendo del estado de ánimo, dependiendo del humor, va a determinar lo que pidas. Y mira, por ahí dicen que cuando vas al supermercado no es recomendable ir con hambre. Es una recomendación: nunca vayas a hacer las compras con hambre. Nunca vayas aquí a McAllen con hambre, nunca vayas con sobra. ¿Por qué? Porque tus decisiones van a ser mal influidas. Bueno, de alguna manera es lo mismo. Dice la expresión: ¿a qué? Dios es mucho más de lo que yo pueda pedir o comprender. Dios es más lo que puede darnos que nosotros que pedirnos. Y repito, porque el pedir de alguna manera es un límite. De hecho, en algún momento al Señor Jesús, cuando le dijeron: enséñanos a orar, le dice: mira, aquí está la oración modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bueno, esa oración modelo en algún momento dice: y hágase tu voluntad. Porque la voluntad es amplia, es extensa, es mucho más de lo que yo pudiera. Como dato curioso, por muchos años se dudó de la existencia de los gorilas. Hoy lo vemos como algo muy cotidiano. Simplemente dale una vuelta aquí al zoológico a Broadville y los vas a ver. Ahí están. Bueno, pero eso es muy reciente. Por allá del 1800 y previo no se creía de su existencia. Había historias de personas que habían viajado al África y que regresaban y contaban de una especie de ser, un personaje humanoide muy grande y muy peludo y muy agresivo y muy violento. Y bueno, se dudaba de la existencia. Se pensaba que las personas que llegaban y contaban y decían, era una especie de mito.
era una especie de fábula, era una especie de historia exagerada, y durante muchísimo tiempo se dudó. Y es que no solo lo que has visto existe, no solo lo que has vivido existe. Si reducimos nuestra forma de creer a lo que hemos visto y vivido, nos vamos a quedar cortos. Te repito, por muchos años se dudó de la existencia. Fue hasta por ahí de la segunda mitad del 1800 que se hace una expedición. Norteamérica envía a un misionero y va a alguien a hacer esa expedición, y llegan y ven y toman fotografías y capturan y regresan con algún ejemplo, y entonces, mira, ahora creo. Pero previo a eso, ¿no? Antes de esa expedición, el tema de los gorilas era algo que se veía solamente como una historia. Bueno, y guardando la debida proporción y sin faltar respeto a la palabra de Dios, de pronto es lo mismo. No solo lo que has visto de Dios existe, no solo lo que nosotros le podemos pedir es. Es más, y regreso a la misma expresión, de pronto lo que le podamos pedir es un limitante. ¿Hasta dónde lo que yo le estoy pidiendo es un limitante? Cuando se narra el primer milagro del Señor Jesús, o lo que se le reconoce, pudo haber más, pero lo que está documentado como el primer milagro del Señor Jesús parte de un solo principio. Se acerca María, madre de Jesús, y me gusta porque en ese acercamiento que tiene María con el Señor Jesús dice: no tienen vino. Es el milagro de la conversión del agua en vino. Pero no le dice lo que tiene que hacer. Eso es algo muy bonito. No se acerca y le dice, fíjate que ahí nada más se acerca y le presenta una necesidad. En ningún momento le dijo, oye, mira, allá hay tinacas, allá hay agua, convierte el agua en vino. No surge de ahí. María es respetuosa, es ejemplar por mucho, pero uno de los ejemplos que podemos tomar de ella es eso, le presenta una necesidad. Y ahí es donde a veces nos perdemos, porque de pronto no presentamos necesidades. De pronto no presentamos situaciones. Dice la expresión de Pablo, aquel que es mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Es más grande, dice por ahí una calcomanía y el anuncio de una iglesia por aquí en el Boulevard, es más grande que mis problemas. Es más grande que mis percepciones. Es más, ¿cuánto de lo que yo pudiera llamar necesidad no es necesidad? Creo que ese tiempo pudimos aprender que no tenemos necesidad. Muchas cosas de lo que llamo necesito. Escríbelo a ver si realmente es una necesidad. Analícelo a ver si es una necesidad. Y nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que vamos no es realmente una necesidad. Son carencias. Son cosas que nos gustan, que disfrutamos. Y bueno, están. Si puedes conseguirlas, bueno, no estamos peleados con eso. Pero de pronto, el pedir pudiera ser una limitante. Pudiera ser delimitar. Señor, yo quiero que tú hagas. Y en el yo quiero que tú hagas, le estoy poniendo límites. No solo lo que has visto existe, no solo lo que te han contado es. Hay experiencias, hay vivencias. Vaya, tal vez pudiera haber una vida que no hemos vivido. Tal vez hay un matrimonio por el que yo no he vivido. Estoy casado, y ahorita lo decía, pues yo tengo 20 años de casado, y a lo mejor hay una forma de llevar el matrimonio que yo no conozco, simplemente no la conozco. No la conozco. Hay quien habla que es que yo salgo y paseo y voy, oye, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que el consejo de la mujer? Oye, ¿cómo que el abrazo de los hijos? ¿Que los hijos no abrazan hasta los 3 años? Después de los 4 ya no abrazan. ¿No es parte de la vida que los hijos? No, espérame, hay cosas que no se han experimentado. Dice la expresión de Pablo, aquel que es mucho más abundantemente. El asunto es que de pronto hay cosas que no conocemos. Hubo un momento en el cual el pueblo de Dios no conocía la libertad. Si tú te vas a Génesis, a Éxodo, principalmente a Éxodo, vas a ver que el pueblo de Dios, y era el pueblo de Dios, no conocía la libertad. El pueblo de Dios estaba en esclavitud y padecía en esclavitud. Y la libertad era un tema que no conocían. Y cuando se acerca el libertador, Moisés, se acerca un profeta de Dios, un libertador, se acerca y les habla de la libertad. Hay una resistencia a la libertad. Y los lleva a la libertad y rechazan la libertad. Y van camino de tener una tierra propia, y durante todo ese tiempo se rechaza. Cuando tú ves la distancia que hay desde Egipto hasta lo que iba a ser el lugar en el que habían de vivir, es un recorrido relativamente corto. Es un recorrido que se debía llevar a cabo en semanas, a lo mejor meses, si quieres ponerte exagerado. Y se convirtió en un recorrido de 40 años. Un recorrido que debía ser, porque tú te vas a la historia y dices, 40 años tardaron en llegar. No, fíjate que no tardaron 40 años en llegar. Tardaron semanas en llegar, pero tardaron 40 años en conquistar. Porque había una resistencia a la libertad. Había una resistencia. En algún momento se quieren y se organizan para regresar a la esclavitud. Dice una expresión de Proverbios como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que vuelve a su necedad. Porque cuando no conoces algo,
Y bueno, ahí es cuando no conocemos a Dios. Hay una conversación que tiene, una oración tal vez que tiene Job, y conocen, o hemos hablado de la historia de Job, es muy completa, muy compleja a veces. Job capítulo 42, verso 1, dice la expresión: respondió Job a Jehová. Por eso digo que es una conversión o una oración, y dijo: yo conozco que todo lo puedes, dice la expresión del verso 1 y 2. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se te esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Después de toda una serie de situaciones, de un proceso que pasa Job, llega el momento que dice: ¿sabes qué? De oídas te he oído. Y cuando tú te vas a la historia de Job, dice: oye, Job ofrecía sacrificios y se entregaba y era dedicado. Bueno, pero solamente tiene referencias de alguien más. De pronto Job, y era muy respetuoso de Dios, había construido una relación con el Dios del que había oído, pero que tal vez no había experimentado. Y aquí donde se vuelve una propuesta, el dejar de ser solamente alguien que escucha o oye de Dios, alguien que escucha y oye de los milagros de Dios, alguien que escucha y oye de la intervención de Dios en la vida de alguien. Y me alegro, qué bueno que Dios intervenga en tu vida, me alegro, qué bueno que Dios esté decidiendo la diferencia en tu familia, pero qué bueno que sean testimonios, qué mejor que también se pueden vivir. Y Job es alguien que había oído y en algún momento dice: pues es que te había oído, pero ahora te ve. Qué bueno que escuchemos de la gloria de Dios, qué bueno que escuchemos, por ahí anda la noticia de un avivamiento que se está dando en Estados Unidos, en algunas ciudades, y qué bueno, nos alegramos con esto, qué bueno que escuchemos. Pero dice la expresión: pero ahora te ven mis ojos. Que podamos ver la obra de Dios, que podamos ver la gloria de Dios, que podamos ver el propósito de Dios cumpliéndose puntualmente en nuestra vida. Y dice la expresión: ahora me aborrezco. Y les he dicho, aborrecer no es odiar. No es que a partir de ese momento Job empiece a odiar su vida. La expresión aborrecer es que algo nos cause horror, es huir o rechazar algo, alejarte de algo, porque no estás de acuerdo con ese algo. Y entonces Job de alguna manera dice: ahora ya no son mis propias decisiones, ahora huyo o me alejo de mis propios pensamientos, de mí mismo, para darle la bienvenida. ¿Por qué? Porque regreso a lo que les decía en un principio en Efesios, la carta de Pablo: más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Dios es mucho más, mucho, mucho más. Y te digo, a veces, a través de lo que conocemos de la iglesia, de las reuniones, de esta misma reunión, bueno, pero esto no es Dios. Es la palabra de Dios, pero no es Dios, porque ni aún la palabra de Dios es Dios, es parte de, y va más allá. Hubo un pueblo en algún momento que el pueblo de Dios se organiza para regresar a la esclavitud, porque la esclavitud puede ser conocida. La esclavitud era algo conocida y la libertad era algo desconocido. El error es conocido. Es más, por ahí hemos construido una frase: más vale malo conocido que bueno por conocer. O es un gran absurdo. Hay quien prefiere quedarse con la discusión conocida y con el mal humor porque se vuelve conocido. Bueno, qué lamentable que no conozcamos lo bueno, pero en Dios podemos conocer lo bueno y en Dios podemos experimentar lo bueno. En Dios hay salvación más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Dice la palabra de Dios en una parábola que cuenta que en algún momento va un hijo, el hijo pródigo, conocemos la historia. El hijo pródigo va con el padre y le dice: hazme como uno de tus jornaleros. Regresa, él se aleja del padre y empieza a vivir la esclavitud y a conocer la esclavitud, a comer la comida de los cerdos o a desear comer la comida de los cerdos, y pierde el gusto por la dignidad y deja de soñar con la dignidad y está añorando la esclavitud. Porque está añorando la esclavitud. Regresa con su padre a cambiar la esclavitud. Y regresa con su padre. Y la conversación que tiene con su padre es: hazme como a uno de tus jornaleros. Está buscando seguir siendo un esclavo. Y el padre no le permite ser esclavo. El padre le dice que no. Y lo dignifica como hijo. Porque él es más abundante de lo que nosotros pudimos pedir y entender.
Él está pidiendo ser esclavo. Él está pidiendo ser jornalero. Él no quiere esclavos. Nosotros iniciamos con las etiquetas. Hace 2000 años creamos la etiqueta de cristiano. Y por ahí es como la que más a gusto nos hemos sentido, entre comillas, y ahí la tenemos. Pero Jesús nunca nos llamó cristianos. En la Biblia no vas a encontrar la expresión que Jesús dijera cristianos. Nos llamó hijos. Y nos llamó amigos. Nos llamó hermanos. Nosotros nos llamamos ahora, con todo respeto, pero evangélicos, anglicanos, protestantes, metodistas, presbiterianos, sabatistas o adventistas o católicos. Y bueno, es una serie de etiquetas, pero las etiquetas nos separan. Las etiquetas no contribuyen a la unidad. Jesús vino a ser hijos. Y bueno, Él es más abundantemente. Y aquí tienes a este personaje queriendo ser esclavo. O queriendo ser jornalero. Hasta ahí llegaban sus aspiraciones. Y Dios le dice, el Padre le dice, busca hijos. Y es un punto importante porque Dios quiere hijos que reinen con Él, pero no el concepto de reinar que tenemos del capitalismo. Y estamos permeados por el capitalismo no existe en la Biblia. No como lo conocemos ahora. Ni la democracia existe en la Biblia como la conocemos el día de hoy. No hay un solo pasaje que hable de votaciones o elecciones ahí, que digo, Jesús le dijo, oye Pedro, haz una votación ahí, pregúntale ahí a ver cuántos de estos quieren ir y cuántos de estos no quieren ir. O sea, no. Es su voluntad, su perfecta voluntad, pero voy a regresar. Él es más abundante de que nosotros podemos pedir, porque también la dinámica de pedir es limitar. ¿Hasta dónde el pedir es limitar a Dios? Y no estoy hablando de no construir oraciones, no, por supuesto hay que construir oraciones, pero que no sean oraciones que limiten al Padre. Que nuestra oración no limite al Padre. ¿Por qué? Porque de pronto vamos a pedir lo que conocemos y no lo conocemos. Y no lo vamos a acabar de conocer. Te repito, Job dice, ¿sabes qué? De oídas te había oído. Solamente había oído de ti. Y hacía, de verdad, Job es ejemplar porque Job hacía. Hay una considerable diferencia entre creer y saber. Creer es tener por cierto algo, pero no es algo que sabes. Cuando lo compruebas, entonces puedes decir, bueno, yo creía que la Tierra era redonda, pero ahora lo sé. Nos subimos un avión, le dimos la vuelta y ahora lo sé. Antes lo creía, ahora lo sé. Yo creía en Dios, pero ahora sé de Dios. Yo creía que Dios podía hacer la diferencia en mi vida, pero ahora lo sé. Cuando experimenté que Dios interviniera en mi vida, pasé de ser alguien que cree a ser alguien que sabe. Yo creo en la importancia de ayudar, pero cuando empiezas a ayudar y experimentas las consecuencias de ayudar en tu vida y en la diferencia de los demás, ahora sabes la importancia de ayudar. Yo creía en la importancia de leer la Biblia, pero cuando empecé a leer la Biblia ahora sé la diferencia que hace. Yo creía en la importancia de orar, pero ahora que soy alguien que construye oraciones, ahora sé. Y pasas del creer al saber. Les dejo esa expresión de Pablo que le dice a una iglesia, o que le dice al pueblo de Dios, o que nos dice a nosotros. Es mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Porque mi entendimiento está limitado. Y ahí está el ejemplo. En algún momento el pueblo de Dios se organiza para ser esclavo. Se organizan para apedrear. Si tú te vas a la Biblia vas a encontrar en algún momento que se estaban organizando para apedrear a Moisés, que era el libertador. Como también se organizaron para apedrear al Señor Jesús, que era el libertador. En más de una ocasión buscan apedrear a Jesús. Y bueno, se lo libraron. Y en algún momento se organizaron para crucificarlo. Esa vez sí lo lograron. Y era el libertador. ¿Por qué? Porque sus pensamientos o nuestros pensamientos pudieran ser limitados. Porque mi pensamiento, aún mi pensamiento de Dios o de lo que yo considero que Dios debe intervenir en mi vida, va a estar limitado. Mi pensamiento es ser mayor, y el pensamiento de Dios, el que quiera ser mayor, hágase menor, hágase servidor de todos. En este reino, el mayor es el que más hace por los demás, no es el que más recibe de los demás. Y ahí es una cosmovisión completamente diferente. Job dijo, de oídas te conocía, o de oídas te había oído, mas ahora te ven mis ojos. Y empiezo a rechazar esa expresión y te aborrezco, empiezo a rechazar mi propia forma de pensar. Iniciamos hace rato diciendo, y la característica del necio, pues es alguien que considera que está en lo correcto y que rechaza la instrucción, la enseñanza, la orientación de alguien más, perdiendo de vista que el conocimiento no es autogenerado. Observa y todo lo que haces bien, de pronto lo aprendiste a alguien más.
Es que el caminar no lo aprendí yo solo. La cosa más elemental como el caminar, el comer, el vestir, la higiene, no sé, no lo aprendí de mí mismo, de alguien más. Alguien más me lo enseñó. Y alguien más me reveló a Dios. Y Él mismo se reveló a nosotros. Es una cosmovisión diferente, que es Dios, nuestro Padre. Que hace tiempo le dije, es Dios pero es Padre. Es un Dios que quiere ser Padre, no es un Dios que se revela como deidad. Es un Dios que se presenta como un Padre. Es mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. En el pedir, ya lo he dicho, es un sanador, pero es más que un sanador. Hay quien solamente lo ve como sanador y al no haber enfermedad no te necesito. Hay quien solo lo ve como proveedor y al no haber necesidad no te necesito porque ahorita estoy bien. Hay quien solo lo ve como consejero y si no hay un consejo que buscar, entonces no lo busco. Hay una póster, es bonito, no me gusta, pero es bonito. No me gustó cuando comprendí algo, porque viene así como que consejero, ayudador, sanador, o sea, como que una lista, como un ranqueo. Y no me gusta, porque aún esta lista se queda corta. Es la lista de alguien más y se queda corta, porque es más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y ahí, caramba, que tenemos toda la vida. Y aunque el ejemplo te pueda sonar raro, así como en algún momento se dudó la existencia de los gorilas, o se dudó la existencia de los microorganismos, o se dudó de tantas cosas, pues solamente era la consecuencia de no haberlo experimentado, no haber ido más allá. Entonces, pudiera haber dudas en relación a Dios. Dios no se ofende porque dudes de Él. Quiero aclarar, no hay un pasaje que nos deja ver eso. No, hombre, pon la prueba, pregúntale, preséntate, construye una oración y permite que sea la experiencia con Dios lo que construya tu percepción de Él. Que lo que yo sé de Dios no es el resultado de lo que otros dicen solamente, sino de lo que yo he vivido. Como Job, ahora te ven mis ojos y me aborrezco. No es odiar, ahora te ven mis ojos. Y ahora veo, que podemos decir, ahora veo que nuestro Dios es mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y bueno, se la dejo, que podamos tener esa experiencia con Dios. A veces escuchamos y vemos cosas y no, yo en eso no creo, a mí eso no me parece bien y bueno, pues tener cuidado que no limitemos a Dios, que no construyamos de pronto una religión que limite a Dios, porque pudiera ser una religión que limite a Dios. Si tú te acercas a la iglesia organizada, de pronto vas a ver, acaba de haber una materia y por trabajo hubo que investigar los diferentes credos, el credo de una organización, de otra y de otra y de otra, y era sorprendente cómo de pronto se contradecían una y otra. O sea, que no nos hemos podido poner de acuerdo y es vergonzoso. Hay una organización que dice, yo creo que los milagros existieron, pero ya que ya no existen, publicado en su sitio, así oficial. Y otra organización dice, creemos que los milagros siguen. Oye, espérame, ¿cómo esto puede llevarnos a lugares diferentes? Bueno, tal vez estás hablando de la experiencia. Que sea nuestro acercamiento a Dios. Te digo, hubo un hijo que llegó a pedirle de siervo. Yo no quisiera que de pronto nos acercáramos con necesidad. Señor, aunque sea. Una vez vi a alguien que dijo en una oración, tenían a alguien muy enfermo, muy lastimado, y lo le dije, Señor, aunque no vuelva a caminar, pero que no se muera. Híjole, pues entiendo, pero Señor, aquí está una necesidad y hágase tu voluntad. Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué limitarlo? No, de verdad, no es altanería. Señor, no voy a limitar. Señor, hágase tu voluntad. Porque eres más abundante de lo que yo puedo pedir o entender. No entiendo. Y como no entiendo, pudiera pedir mal. Y si pido mal, te voy a estar limitando. De pronto no recibo, porque si no recibo es porque pido mal. Pero tú eres más abundante. Escribió Pablo, inspirado por Dios, para que esté presente en nuestra vida. Él es más abundante y es más amplio. Y pedir pudiera ser limitar o salirnos. Te la dejo para reflexión y pues no ser hijos que quieren ser siervos o no ser esclavos que quieren permanecer o regresar a la esclavitud solamente porque no conocemos la libertad. Solo porque no lo conozco, solo porque no lo he experimentado, solo porque nunca lo he vivido, creer que no va a suceder.
Expresiones como esto ya no tiene remedio. Hay personas que dicen, no, mi matrimonio ya no tiene remedio, esto ya no tiene remedio. Pues que no lo has vivido. O no, está la empresa, o el negocio, o mi economía, o mi salvación, no sé. Eh, eh, Dar sentencias de muerte cuando tenemos al Dios de vida y solamente Él es más abundante, mucho más abundante de lo que yo puedo pedir o entender. Y bueno, dejárselo a Él, eso sí, humildad y dependencia para que sea Él el que intervenga y que mi necesidad o mi falta de experiencia no determine el mover de Dios en mi vida. Que no sea mi falta de experiencia, que no sea mi falta de, pues de pronto hasta de fe, mi falta de fe. Mientras Pedro tuvo fe, caminó sobre las aguas. En cuanto Pedro perdió la fe, se hundió. Así, de inmediato. Mientras tengamos esa fe y esa dependencia, habrá de manifestarse. Te lo dejo para reflexión y construcción y bueno, seguir leyendo y que sea Él el que se revele. Más abundante de lo que pedimos o entendemos. Mucho más. ¿Hasta dónde? ¿Qué tanto? Pues de pronto lo que le permites. Hasta ahí.